La Llorona. Hola, quiero relatarles una aterradora anécdota que le sucedió a mi papá hace algunos años atrás. Una noche mis padres estaban dormidos, cuando alrededor de las 3 de la mañana, mi papá se despertó al escuchar el llanto de un bebé. Él aún estaba medio dormido, y al sacar conclusiones lógicas durante un rato, recordó que ninguno de los vecinos de la colonia tenía bebés. Así pensó que quizá alguno de los vecinos tenía visita, e intentó dormir nuevamente, pero el ruido del llanto comenzó a sonar cada vez más fuerte, que parecía como si se acercara cada vez más a la casa. Fue entonces que, imaginando lo peor, pensó que alguien había dejado un bebé en la entrada de la puerta de su casa, y sin pensarlo dos veces, se levantó corriendo para revisar antes de que le hiciera daño el frío de la noche. Al acercarse a la entrada, decidió asomarse por la ventana. Esta ventana está justo al lado de la puerta, y dice que se percató que no había ningún bebé en la entrada. Sin embargo, al dirigir su mirada hacia el frente, captó una mujer muy sucia, vestida de blanco y cabello largo despeinado. Esta pasaba por el frente de la casa. Lo más aterrador fue que al enfocarla mientras ésta avanzaba, vio que en realidad no iba caminando, sino que no tenía pies. Estaba flotando a unos centímetros sobre el pavimento. Mi papá se asustó tanto que dice que se quedó en shock viéndola porque no podía creer lo que estaba pasando. A los segundos, la misteriosa mujer volteó a verlo con unos ojos brillosos, iguales a los de un gato en la noche. Y en ese momento, la reacción de mi padre fue agacharse en el piso e irse arrastrando rápido hacia su cuarto. Después de eso, no volvió a escuchar el llanto del bebé, pero aún así de la impresión de ver a aquella mujer, despertó a mi mamá para contarle lo sucedido. Durante un tiempo, mis hermanos y yo no creíamos que la historia de mi papá fuera real. Más bien pensábamos que lo decía para asustarnos y que no saliéramos en la noche. Pero todo esto cambió un día. Lo más extraño del caso fue que una tarde llegaron de visita a la casa unas monjas amigas de la familia. Mi papá les contó la experiencia que vivió aquella terrible noche, y lo que contestó una de ellas me dejó completamente helada. Pues resulta que la misma historia que vivió mi papá también la había vivido una de las monjas. Ella escuchó el llanto de un bebé afuera de su casa, y cuando salió a investigar, vio a la misma mujer flotando sobre el suelo. Lo único distinto es que la mujer volteó a verla fijamente durante unos segundos, y después gritó desgarradoramente. Obviamente, la monja, asustada, no paró de rezar toda esa noche. Ahora todos le creemos a mi padre lo que sucedió esa noche, y como soy de México, pensamos que pudiera tratarse de La Llorona. Relato de Edith Echeverría. El llanto. Sabía que no sería fácil mi nuevo trabajo, pero decidí tomarlo por comodidades que me ofreció. Desde el día 1 comenzó todo. Cuando llegué, me mostraron el lugar sala a sala y me dijeron mis responsabilidades. Era una funeraria muy grande y está en el centro de Monterrey. Yo tenía que supervisar que a la hora exacta que el reglamento decía, la gente saliera y dejara el cuerpo solo. Habría ocasiones que permitirían quedarse 10 personas en la sala. Pero de igual manera, el lugar debía cerrar a las 11:40 y la gente que se quedara no podía deambular por las demás salas. Parece simple, ¿verdad? Yo también lo creí, y al ser una persona adulta y sensata, según yo, no tendría miedo a los muertos. Pero estaba equivocado. El primer día de trabajo, después de darme instrucciones, me dejaron en mi puesto y llegó el horario acordado.
Me dispuse a sacar a la gente. 2 capillas estaban en servicio y se tendrían que ir todos. Así mismo lo hice y todo parecía normal. Cuando me quedé solo, casi daba la medianoche. Me preparé un café y me fui al cuarto de televisión de personal. Debía rondar cada hora, pero el compañero que me entregó el turno me dijo que él solo revisaba y cerraba bien todo y no volvía hasta el amanecer. Yo quise hacer lo mismo, pero me sentía mal de no cumplir con mi trabajo. Estaba dudoso y al final vi el reloj. Era la 1:54 de la mañana. Ya llevaba varias rondas pendientes, así que salí a revisar. Pasé por las capillas solas y todo estaba bien. Cuando iba a llegar al cuarto de servicio, vi una sombra atravesar la sala. Mi instinto fue correr a ver qué era, pues la mayoría de mis trabajos era ser velador y guardia. Debía estar alerta, pero reaccioné donde estaba y sentí un miedo que me paralizó. Poco a poco reuní valor y me dije que no pasaba nada y debía de cumplir con el trabajo. Así que tomé mi arma y entré a la sala. No había nada, revisé todo y estaba solo, a excepción, claro, del difunto. Salí y seguí revisando sin novedad. Regresé a mi sala y apenas me iba acomodando, acobijándome con una chamarra, cuando escuché un llanto de una mujer. Pensé, la Llorona, pero solo me reí de mí. El llanto seguía y sabía que tenía que ir. Seguramente una persona se quedó adentro y no me di cuenta. Fui corriendo con el arma en la mano. Entré, pero no vi nada. Revisé por todo el lugar y nada. Salí y fui a las otras salas, pero todas estaban solas. Y se me ocurrió prender el monitor de vigilancia para ver así al mismo tiempo todas las salas, y las revisé. El llanto seguía. Esa mujer lloraba ahí dentro. Activé grabar a las cámaras y salí nuevamente a revisar. No encontré nada. Solo me alejaba y el llanto seguía. Fueron unos minutos muy angustiantes para mí. Se verá mal decirlo, pero tenía miedo a lo desconocido y a ver algo que no pudiera controlar. El corazón me latía fuerte y también tenía miedo de ver algo y no soportarlo, pero sobre todo, que me pasara algo ahí solo. Soy un hombre sano, pero ver cosas de muertos o sobrenaturales no cualquiera lo aguanta. Cuando regresé, me dispuse a ver el video de las cámaras aún con el llanto en mis oídos. Retumbaba muy fuerte. Me vi entrando a todas las salas, revisar y salir, pero en una de las salas que estaban solas, no salía yo. Ahí reflejaba una sombra sobre el féretro, como mirándolo. No le vi el rostro, solo la forma y figura de una mujer adulta, pelo rizado y canoso. Tenía un traje negro y no tenía zapatos, y era la que lloraba. En el video, entré al lugar y ella ni se movió, seguía ahí mirando el cadáver. Y cuando salía de la habitación, el llanto resonaba. No les voy a mentir. Decidí contarles mi historia y confieso que lloré del miedo. No sabía qué hacer. Quería irme corriendo, pero tenía una obligación. Además, ¿que a dónde iría? Aún no había camiones para irme a mi casa y era peligroso caminar. Apagué el monitor, me encerré y llorando me dediqué a rezar unas oraciones. La noche se hizo larga. Le subí el volumen al televisor para no oír más, pero no sirvió de mucho. En ratos se escuchaba el llanto. Ya iban a dar las 5 de la mañana, cuando ya más calmado y después de tener rato de no oír nada,
Salí y comencé a acomodar sillas y prender climas y demás cosas que tenían que estar listas porque se abre a las 6 de la mañana. A las 7 llega mi jefe. Yo creo que el miedo se me reflejó porque después de saludarme me preguntó si volvería en la noche. Un rotundo no fue mi respuesta. Y él me dijo que de 10 que probaban, solo 2 seguían trabajando. Le conté todo y me comentó que por eso no prendían los monitores, porque siempre se graban cosas extrañas y el personal no duraba mucho. Me pagó mi noche y me fui, pero antes de salir por la capilla, entré, me hinqué ante el ataúd y le besé los pies. Iba a ver adentro, pero apenas me acerqué, vi la ropa del cuerpo y reconocí el traje. No tuve el valor de verle la cara. Creo que me hubiera atormentado por mucho tiempo comprobar o conocer la muerta que vi llorando sobre su propio cadáver. Relato anónimo. Historia de La Llorona, terminal del tren eléctrico. Esta historia empieza cuando comenzó a crearse el distrito de Villa El Salvador, Lima. Al inicio, las casas eran de esteras y todo era arenal. En ese lugar habitaba una madre cansada de los maltratos de su pareja, tanto que se llevó a sus hijos a una zona muy alejada para matarlos y después quitarse la vida. Con sus manos hizo un hueco en la tierra para enterrar a sus hijos ahí. Al terminar, se fue hacia el cerro y dentro de una caverna se arrebató la vida. Desde ese entonces, se dice que en todas las madrugadas, su alma baja a buscar a sus hijos. En los años 90 comenzó a ser construido el tren eléctrico. Habían casas pequeñas construidas por el Estado. Ahí vivía yo junto con mi familia. En ese entonces tenía 13 años aproximadamente. Recuerdo que los vecinos decían que en cierto tiempo, una supuesta mujer de blanco rondaba por la madrugada con un terrible llanto lleno de dolor. Decían que era la Llorona. Ahí fue cuando conocí su nombre por primera vez. Había pasado mucho tiempo y los rumores que decían sobre su supuesta aparición los estaba olvidando. Hasta que en una ocasión me levanté de madrugada para ir al baño. Cuando me dirigía de regreso a mi cuarto, estaba en el pasillo y escuché un ruido detrás de mí como si algo cayera al piso. En ese momento me asusté porque no me lo esperaba. Pero cuando volteo hacia atrás, les juro que vi una silueta blanca de una mujer entrar al baño. El cuarto de mis padres estaba del otro extremo de mi cuarto. Tenía que pasar por el baño, pero obviamente no quería pasar por ahí. Entonces, del terror que sentí, corrí a mi cuarto y me tapé con las colchas, cubriendo mi cabeza por completo. Del miedo, no pude dormir hasta que amaneció. Al día siguiente les conté a mis papás. Y no era que no me creyeran, sino que más bien pensaban que lo había imaginado todo. Decían que aún seguía dormido y que por el reflejo de la luz o algo así, había visto esa silueta. Aunque yo sabía que había algo más en la casa, intenté creer lo que decían mis padres, hasta que llegó la noche de nuevo. Yo seguía asustado por lo que había visto, así que a la hora de dormir, batallé muchísimo. No dejaba de pensar en lo mismo y de estar viendo a mi alrededor asustado. Cuando al fin estuve a poco de conciliar el sueño, escuché fuera de mi casa, por la ventana de mi cuarto, el llanto fuerte de una mujer. No era un llanto como mucha gente lo describe, pero sí era de dolor. Estaba paralizado del miedo, hasta que escuché que ese llanto se alejó. Fue cuando corrí al cuarto de mis padres y me dormí en el piso. Igual, les conté lo sucedido a la mañana siguiente, pero no le tomaron mucha importancia.
pues decían que tal vez había sido alguna vecina. Después de esto, nos enteramos de la terrible noticia, que el bebé de uno de nuestros vecinos había fallecido. Supimos que esa madrugada el papá cuidaba a su bebé, ya que su esposa estaba en el turno de la noche en el hospital. Era enfermera. Entonces, se dice que mientras lo atendía, vio una extraña figura afuera de su cuarto pasar, y cuando fue a investigar, se desmayó. Al despertar, corrió hacia la cuna asustado, que había dejado al bebé solo, pero lamentablemente al llegar, se percató que no tenía vida. Varios vecinos dijeron escuchar el llanto de la Llorona, y otro aseguró haberla visto dirigiéndose hacia el cerro. Después de lo sucedido, mis papás estaban desconcertados. Ahora sí creyeron todo lo que les había dicho. Yo me sentía culpable, pues tal vez la Llorona buscaba el alma de un bebé a quien llevarse, y no hicimos nada para alertar a los vecinos. Mis padres decidieron vender la casa, y es fecha en la que jamás he pasado por ahí, pero seguimos teniendo contacto con algunos vecinos que siguen viviendo ahí, y dicen que la Llorona aún sigue rondando cada cierto tiempo en busca del alma de un niño. Relato de José Luis Díaz. La Llorona y sus hijos. Soy del Estado de México, y esto que les voy a contar me pasó hace un año aproximadamente. Un día, estaba en la hora de recreo en mi escuela. En ese tiempo libre, se me acercó la prima de una amiga que se llama Luna, y empezamos a platicar. De pronto, no recuerdo por qué, pero sacamos el tema de la leyenda de la Llorona. Y me dijo algo que me pareció curioso. Dijo que la Llorona, mientras mataba a sus dos hijos, cantaba una canción. Entonces, dicen que al día de hoy, si llegas a escuchar un canto, que solo tú puedes escuchar, la Llorona va por tus hermanos, o en caso que seas un niño, quiere decir que va por ti. También me comentó que ella había escuchado su canto, pero la verdad, no le creí para nada. Yo en mi mente pensaba que lo decía para asustarme. Entonces me reí diciéndole que iba por ella y que dejara de molestar con eso. Grave error. Después de unos minutos, llegaron todos mis amigos y les platiqué lo que Luna me había platicado. Todos se rieron, pues tampoco nadie lo había creído. Entonces, a partir de ahí, todos empezaron a contar sus experiencias paranormales. Yo solo ponía atención, pues nunca me había pasado nada extraño hasta ese día. Comencé a asustarme un poco de lo que platicaban. Entonces, para no escuchar más, les dije que iba al baño. En el camino hacia los pasillos, no entiendo por qué, pero estaba solo. Eso no era normal. Siempre habían personas, ya sea jugando o platicando. Empecé a tener escalofríos de la nada, hasta que al fin llegué al baño. Ahí había una chica que chocó conmigo al entrar. Ella iba de salida, y recuerdo que le dije, «Cuidado», pero ella solo me vio con una sonrisa en su rostro. Entré a uno de los inodoros, y ahora sí, estaba completamente sola en el baño. Se escuchaba un silencio perturbador, cuando de pronto empecé a escuchar a una mujer cantando muy despacio. Obviamente me asusté, y mi reacción fue levantarme y preguntar quién es. Luego les dije, ya sabía que me iban a molestar, déjenme en paz. Decía esto pensando que eran mis amigos gastándome una broma, pero nadie decía nada. Seguí en el baño en absoluto silencio. Estaba muy asustada, pero estaba segura que eran ellos. Cuando salí del inodoro, no había nadie más,
y pensé que tal vez me espantarían al salir. Cuando me estaba lavando las manos y al ver en el espejo que tenía frente a mí, les juro que vi la cara de 2 niños asomarse por una de las puertas del inodoro. Me asusté tanto que corrí hacia afuera y no había nadie más. Mis amigos no estaban afuera como pensé para asustarme. Corrí hacia donde estaban todos y les conté desesperada lo que había escuchado y visto. Estaba llorando diciéndoles que se llevarían a mi hermana, pero ellos intentaron tranquilizarme, diciendo que eso era mentira y que tal vez había visto mal o imaginado. Tal vez no me creyeron, y lo entiendo. Yo tampoco lo hubiera hecho. Cuando el recreo terminó, nos metimos todos a clases. Entonces, la maestra nos encargó hacer un trabajo en equipo, y yo me junté con mis amigas en una esquina del salón, al lado de la ventana. Estábamos trabajando cuando de pronto, algo atrajo mi atención, y decidí asomarme por la ventana para descansar la vista. En ese momento veía los árboles y el paisaje, cuando de pronto más abajo, noté a una mujer parada sin moverse al lado de un árbol. Yo me le quedaba viendo, y ella también parecía ver el salón. A los segundos, la mujer dio 3 pasos hacia adelante y se desvaneció, desapareciendo frente a mis ojos. Yo estaba aterrada. Empecé a gritar frente a toda la clase y a llorar descontroladamente sin poder hablar. La maestra se me acercó y desconcertada, me preguntaba si algo me pasaba, pero como no me salían las palabras de la boca, solo apuntaba hacia la ventana. La maestra no veía nada y le preguntó a mis amigas si sabían algo, y ellas le contaron todo lo que me había dicho Luna y lo que había sucedido en el baño. Cuando me tranquilicé, la maestra me sacó del salón y le conté lo que había visto por la ventana. Decidió hablarle a mis padres para que fueran por mí de lo alterada que estaba. La maestra le contó a mi madre cuando llegó. Después, mi madre me llevó a la casa y me intentó tranquilizar, diciéndome que era mi imaginación, que mejor intentara dormir para descansar. Cuando me acosté en mi cama, no dejaba de pensar en todo lo sucedido, cuando de pronto empecé a sentir que algo me jaló de la blusa. Obviamente, todavía no superaba lo anterior, y me espanté aún más, gritando hasta el punto de desmayarme. Ya no supe nada de mí hasta que desperté. Mi mamá estaba muy histérica, y ya hasta después me creyó, porque dijo que cuando escuchó mis gritos, fue corriendo a ver qué pasaba. Yo estaba tirada en el piso, y dice que de reojo vio a una mujer con 2 niños al lado de mí, que se desvanecieron a los segundos que ella entró. Tuvimos que hablarle a una curandera para hacer limpias en la casa a mi hermana y a mí. Después de todo esto, las cosas se normalizaron un poco, solo que ahora es fecha que siempre cuando duermo me siento vigilada. No sé si sea mi trauma o qué, pero a veces siento que es la Llorona quien anda rondando por mi casa. Relato anónimo.